importante en esta carta. De hecho, es el corazón de la carta que estamos estudiando esta noche. Es un pasaje muy famoso acerca del tema de fe y de obras. Entonces, acompáñenme y vamos a leer todo el pasaje. Entonces, por favor, les invito a que abren sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 2. Comenzando en el verso 14. Dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Nos has traído aquí, Padre, para estudiar tu palabra. Te damos gracias por las escrituras que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este pasaje tan importante. Ayúdanos a entender, Señor, acerca de esta doctrina de fe. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como en el día de Santiago, es igualmente hoy, hay personas que claman tener fe, pero su vida no muestra evidencia. Entonces, profesión con palabra, pero no hay evidencia de esa fe. Y eso es lo que estaba pasando. Había unos que se jactaban de: yo tengo fe, pero sus vidas no mostraron esa evidencia. Entonces, una vida que realmente es salva se va a manifestar en buenas obras en su vida. Eso es la conclusión y es la verdad. Entonces, Santiago, él va a tratar con este tema tan importante acerca de la relación entre fe y las obras. Sabemos que la fe es una doctrina clave en nuestra fe como cristianos. Es muy importante que tú y yo entendamos acerca de la doctrina de fe. ¿Y qué es fe? Hay varias preguntas acerca de fe. Les voy a dar unas. ¿Una persona puede ser salvo solo por fe, a través de fe? Si tú lees este pasaje y realmente no lo estudias, así es algo como breve, una lectura breve, puedes llegar a la conclusión que no es solo fe. Es fe más obras, y solo puede ser justificado por buenas obras. Podrías llegar a esa conclusión. Pero si es fe, si solo es fe, entonces la pregunta también que vemos: ¿qué tipo de fe salva? ¿Qué tipo de fe salva? ¿Una persona tiene que hacer buenas obras para ser salvo? ¿Y cómo una persona puede saber que tienen una fe genuina? ¿Cómo lo pueden saber? Esas son preguntas que vamos a ver, y Santiago lo contesta. La Biblia creo que va a ser claro al final del estudio, porque sí es un pasaje que ha sido mal entendido, pero lo vamos a ver despacio, y creo que el Señor nos va a enseñar mucho aquí.
Ahora, quiero que ese tema es central a todo el libro, fe genuina. Ya hemos estado estudiando, ya cubrimos capítulo 1 y como un resumen, Santiago ya ha estado tocando este tema de fe genuina. Ya hemos visto que una fe genuina se purifica en las pruebas. Una fe genuina es victoriosa en la tentación. Una fe genuina es obediente a la palabra de Dios. Una fe genuina no muestra favoritismo. Eso es lo que acabamos de ver el martes pasado. Y hoy, esta noche, número 5, una fe genuina produce buenas obras. Entonces sigue ese tema, pero aquí ya llega al corazón, como les dije, del tema del libro. Entonces una fe genuina es purificada en las pruebas. Se manifiesta porque hay victoria en la vida del creyente. Esa es una fe genuina. Una fe genuina vemos que es obediente. Somos hacedores de la palabra, no solo oidores. Igualmente no hace acepción de las personas, porque no debe ser así. Y vamos a ver que produce, una fe genuina va a producir buenas obras. Este tema que vamos a ver va a ser 2 martes que vamos a cubrir esto. Aunque leí todo el pasaje, hoy vamos a ver de 14 a 19. Y es un pasaje muy importante, se los digo otra vez, muy importante entender. Es uno de los pasajes más mal entendidos en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago, muchos se confunden cuando llegan a este pasaje aquí. ¿Cómo puede ser salvo solo por fe cuando Santiago lo dice que el hombre es justificado por obras? Y hay esa lucha. Y no solo en creer, pero es justificado por obras. Es una buena pregunta. ¿Y por qué no se entiende bien este pasaje? ¿Por qué es tan mal entendido? Porque parece que hay contradicción con lo que enseña Pablo y con lo que está afirmando Santiago. Parece que hay una contradicción. Pablo enseña que somos salvos solo por fe. Y yo lo creo. Creo que todos los que están aquí lo creen. Somos salvos por fe. Por gracia somos salvos a través de fe en Jesucristo. Amén. Lo creemos. Y también entendemos que el Nuevo Testamento enseña, una vez que somos salvos sola por fe, que esa fe no se va a quedar sola. Somos salvos por fe, por esa fe va a comenzar a estar obrando y va a producir fruto, evidencia. Esas son las buenas obras. Entonces, las obras no nos salvaron, la fe nos salvó, pero se muestra que es genuina porque hay buenas obras. Y por eso hay confusión, que no lo entiendo. Y les voy a dar algo más, fíjense. Mira, en verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego fíjense en verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego fíjense en verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Algunos de ustedes han recibido visitantes como un testigo de Jehová que viene a tu casa, tocando en la puerta? Y les puedes compartir un texto como Efesios. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ellos probablemente te van a llevar a Santiago. Y te van a llevar a este pasaje. Y van a ver, mira, dice aquí en la Biblia que somos salvos, justificados por las obras. Y ahí podemos ser como, wow, nos agarraron fuera, no estábamos preparados. Y vemos Santiago. Entonces sí, es algo, creo que muchos cristianos, la primera vez que vieron este pasaje, se quedan como, entonces, ¿qué onda con Efesios 2:8? Y eso es lo que queremos ver. Yo creo que
es importante y yo quiero que cada persona aquí pueda reconciliar, debería poder reconciliar lo que enseña Pablo y lo que enseña Santiago. No hay nada de contradicción. Y así podríamos ser preparados para llevar la palabra. Fue Martín Luther que él vino al entendimiento porque descubrió que sí, somos salvos por fe, sola fe. Y es verdad, es verdad. Pero hasta él mismo, él luchó. Porque él descubrió, las escrituras enseñan muy clara que somos salvos por fe, es solo por gracia, es solo por fe en Jesucristo. Pero cuando él llegó a Santiago, él también luchó. De hecho, hasta él no le gustó el libro de Santiago. Y hasta él decía que no, este libro de Santiago no debería estar en la Biblia. Entonces él también luchó. Y como digo, podemos ver si hay unas cosas que si no entendemos antes, podemos estar confundidos, hay contradicción. Por eso es tan importante el estudio bíblico, tomar todo en contexto, tomar toda la escritura. Y antes que entramos a verso 1, de hecho a verso 14, les quiero dar 3 cosas que son importantes para entender este pasaje. Ahí me estoy adelantando. Ok, no lo tengo en el slide, pero nótenlo. Tenemos que recordar, porque queremos reconciliar lo que enseña a Pablo y lo que enseña Santiago. Y nos tenemos que entender que eran diferentes situaciones. Noten eso, diferentes situaciones. Esos son 2 autores, los 2 inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, pero ellos totalmente tienen diferentes situaciones que ellos están enfrentando. Eso tiene mucho que ver. Pablo, él tenía en mente a los que negaban salvación a través de gracia, a través de fe. Porque había unos que había unos que estaban atacando esa doctrina de salvación. Había unos, mayoría eran judíos, que decían, no, para ser salvo uno tiene que obedecer la ley y ser judío. Entonces él escribió su carta enfrentando esta situación, que es diferente. Santiago, en su caso, él tiene en mente las personas que no están mostrando fruto, evidencia, pero afirman que son cristianos. Es totalmente diferente. Había personas que Santiago, él quería que sea claro, estaba su argumento, que una fe genuina, una fe que es digna de ser llamada fe, tiene que haber evidencia, va a haber evidencia. Y ese es su punto de él. Pablo está exponiendo la manera de justificación, Santiago está describiendo la vida del justificado. Entonces son 2 diferentes situaciones. Pablo está combatiendo legalismo, Santiago está combatiendo, a ver si lo puedo decir bien, antinomanismo. Antinomanismo, ¿qué es eso? Simplemente quiere decir es que es contra la ley, contra la ley. Y ya no estás bajo de la ley, porque eres salvo. Ya no tienes que mostrarlo. Lo voy a explicar, creo que va a ser más claro. Y es popular hoy en día, que pues soy salvo por gracia, entonces no importa de mi vida. Si yo no estoy viviendo una vida que deseo vivir en pureza, en obediencia a la Escritura, ¿qué es el problema? Si soy salvo por gracia, yo ya no estoy bajo la ley. Pues Santiago está tratando con esa situación, que lo vemos hoy en día. Eso es lo que es antinomianismo, contra la ley. Ellos estaban contra la ley, soy salvo por gracia y no importa cómo yo vivo, yo estoy bajo de gracia. Es un gran error, muy gran error. Claro, no somos salvos por la ley, pero el Señor, Él escribe su ley en nuestros corazones.
vivimos en acuerdo con las Escrituras. Deseamos agradar a Dios, deseamos obedecer su palabra y vivirlo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar que son totalmente dos diferentes situaciones que ellos están escribiendo. Pablo y Santiago no están peleando, como algunos pueden malentender, que sí es tan diferente lo que están enseñando, que están peleando. No, pero realmente estaban peleando, pero el mismo enemigo. Entonces, en vez, si quieren visualizarlo, en vez en frente, tirándose, somos salvos por fe. No, es por obras. No, estaban espalda por espalda peleando diferentes personas. Están totalmente en acuerdo. Y espero que puedan ver esto, para que no haya nada de confusión. Te quiero dar algo más que tenemos que recordar en estudiar este pasaje. Pablo y Santiago, los dos usan palabras similares, pero vamos a ver que su significancia lo usan diferente, porque el contexto tiene mucho que ver. De hecho, el contexto es tan importante en el estudio bíblico. Les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, la palabra obras, cuando Pablo lo usa, él se refiere a la ley. Por ejemplo, circuncisión, etc. Son obras. Y tienes que cumplir obras para ser salvo. Entonces, él enfrentó esto. Pero Santiago, cuando él usa la palabra obras, él se refiere a actos de amor, servicio. Obras como prueba, evidencia que es una fe viva, es una fe real. Santiago usa la palabra obras para describir fruto de salvación. Entonces, la misma palabra, pero en contexto diferentes. Entonces, eso es muy importante esto. Le voy a dar otra palabra, justificación. Cuando Pablo usa la palabra justificado, él se refiere que significa ser declarado justo por la absolución. Cuando Dios declara a un pecador justo, en el base de ¿qué? En la obra de Jesucristo, la obra terminada en la cruz de Jesucristo. Entonces somos justificados. Cuando Santiago usa la palabra justificado, él se refiere a vindicación ante los hombres. ¿Ok? Noten esto, vindicación ante los hombres. Entonces Pablo está hablando de justificación delante de Dios. Santiago está hablando sobre vindicación ante los hombres, que es lo que el hombre puede ver. ¿Cómo Dios sabe si realmente yo confío en Él? Dios sabe todo, primeramente. Él ve mi corazón, Él lo sabe. Dios no tiene que ver más evidencia. A ver, muéstrame. No, Él ya lo sabe, si es una fe genuina. Él ve al centro del corazón. Pero, ¿tú cómo sabes si yo soy salvo? ¿Cómo otras personas pueden saber que somos salvos? ¿Sabes qué? Escuchándome, mirándome, observándome, mis actitudes, si hay un patrón de... él no hay cambio en él, no hay cambio en su vida. Entonces por eso me refiero, esas obras es diferente de justificación. Eso es como el hombre lo puede ver. Y hay fruto. Si tu vecino te está observando muy bien, ¿él cree que eres cristiano? Porque él te está observando. ¿Qué dirá tu vecino? Oh, sí, yo conozco a mi vecino. Él siempre está bien molesto con todo el mundo. Lo veo siempre. Algo trae muchos problemas mi vecino. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán? Yo sé cómo trata a la gente y es muy malo.
Yo sé que él dice, él es cristiano, yo sé que él va a la iglesia allá en Imperial, pero wow, qué hombre tan malo. ¿Ves? Eso es importante. Decir que eres cristiano es una cosa, pero los que viven contigo te podrían decir otra cosa. Es más fácil venir aquí y vivir tu fe aquí en la iglesia que vivir tu fe en la casa. ¿O no? Amén. A los que están observando es otra cosa. Entonces, justificación, Pablo, justificación delante de Dios. El otro, Santiago, escribe vindicación delante del hombre. Ahora, una tercera cosa que tenemos que recordar en estudiando este pasaje, específicamente este pasaje, es diferentes intenciones. Son dos autores, diferentes intenciones. La intención de Santiago no fue tener en contraste dos maneras de salvación. Una es por fe y otra también puede ser salvo por obras. Tú escoge una. Eso no es lo que Santiago está haciendo. Santiago no estaba, sí, Pablo es un buen compa, pero está muy equivocado. Déjame explicarles otra opción. Él dice solo fe, también lo puedes ser tú. Tú puedes ser salvo por tus obras. Entonces eso no es lo que está haciendo Santiago. Y saben que hay personas que realmente creen que hay dos maneras de ser salvo. Hay unos que creen, puedes confiar en Dios que te salva, o tú mismo te puedes salvar. Entonces no puede ser los dos. Solo hay una manera de salvación. Ahora, sí hay dos maneras que puedes tratar de ser salvo, pero solo una es verdad. Solo una trae salvación. Puedes tratar de ser salvo por obras y es triste que eso realmente lo que describe todas las religiones de todo el mundo. Tratan de hacer buenas obras, pon su confianza en lo que han logrado, lo que han hecho. Yo hice esto, seguro Dios me está viendo con favor. Estoy confiando en mis obras. Y hay mucha culpa en eso es lo triste. Cuando no cumplo, porque vamos a fallar, hay una culpa y es horrible. Entonces es solo por fe. La única manera que podemos ser salvos es confiando a Dios a través de fe en Jesucristo. Es la única manera. Entonces las intenciones de los dos autores eran diferentes. Como les dije, Santiago no está mostrando un contraste. Dos métodos de salvación, uno por obras, uno por fe. Saben que Santiago y Pablo están totalmente en acuerdo. Y todos los escritores del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No hay contradicción. Lo que Santiago realmente está haciendo un contraste es dos tipos de fe. Una fe genuina y otra fe falsa. Eso es lo que él, es su propósito, que él quiere hacer un argumento. Una fe genuina, una fe viva y otra fe que es muerta. Una que salva, una que no te salva. Entonces eso es muy importante esto. Porque podemos hablar de fe. Yo tengo fe, yo también tengo fe. Pero la Biblia nos dice, pues, ¿qué tipo de fe tienes? La respuesta tiene que meditar y es profundo. Entonces vamos a ver el primer punto de Santiago. Lo primero que él nos da y lo que la Biblia nos enseña. La fe genuina no es una afirmación o reclamo vacía. Verso 14 al 17. Fe genuina no solo es algo que lo dices, profesión vacía, no nomás es decir con tu boca. Fíjense, verso 14, y aquí comenzamos. Dice en verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, fe genuina es más de solo decirlo. Profesión. Profesión suena bonito. Obviamente creemos, yo creo, tú crees, pero eso no significa esa evidencia de fe genuina. Y no es muy difícil decir, yo tengo fe. No es muy difícil. Pero sabemos que no es fácil vivir esa fe en la vida. Es más fácil decirlo que vivirlo. Como le dije, viniendo a la iglesia es la parte más fácil, yo creo. Cantamos juntos, entramos a la palabra juntos, compañerismo, pero en la casa, ¿qué no se pone más difícil? Hay que ver tu fe en acción. Es un reto y es un buen reto. Y tener un buen deseo, mostrar evidencia, mostrar buenas obras, porque cada buena obra glorifica ¿a quién? Al Señor. Ahora, hay unos hechos acerca de una profesión vana, o una afirmación vacía. Quiero que los escriben. Número 1, no puede salvar. Verso 14. Una profesión vacía no puede salvar. Fíjense lo que dice Santiago en verso 14. Hermanos míos, está escribiendo a creyentes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces Santiago comienza este pasaje con un argumento. Es un argumento. Y hace dos preguntas que en el idioma original demanda una respuesta negativa. Entonces van a ser preguntas y sabemos que la respuesta es negativa. Mira, hay dos preguntas. La primera, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta, nada. No aprovecha para nada. Esa es la respuesta. Ahora la segunda pregunta, fíjense. ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta, aquí están como, ¿qué es la respuesta? ¿Te encuentras que es difícil contestar esta? Porque esa pregunta es sola, oh wow. Pero tomado fuera de contexto, considerando lo que Santiago escribió antes y después, puede ser difícil para contestar. Pero lo que está diciendo aquí Santiago, vamos a ver, va a estar muy claro. Lo que está preguntando es, ¿podrá este tipo de fe te puede salvar? ¿Cómo? ¿Qué es este tipo? Eso es lo que vamos a ver. De hecho, es una mejor traducción, tomando lo original griego, ¿qué tipo de fe salvará? ¿Podrá este tipo de fe salvarte? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de fe? El tipo de fe que dice esto, soy salvo, pero no muestro evidencia. Ese tipo de fe te puede salvar. Eso es lo que Santiago está diciendo. Soy salvo, yo creo en Jesús, pero si no vivo en acuerdo, ¿ese tipo de fe me puede salvar? El tipo que es de profesión. Eso es lo que se refiere Santiago. No es genuina. Ese es el tipo que solo es profesión. Este tipo solo es en palabra. Entonces, regresando a la pregunta, ¿ese tipo de fe podrá salvar? Y la respuesta, absolutamente no. Ya les dije, el estilo las leyes de gramática tiene que ser negativo. Entonces, no, absolutamente no te puede salvar. Entonces, eso es clave en entender, eso está totalmente en acuerdo con Pablo. Y fíjense cómo dice, si alguno dice, no digo si un hombre tiene fe, él aquí dice, si alguno dice,
Eso es clave, la palabra dice. Y vamos a ver muchos ejemplos. Si alguno dice que tiene fe, marca esta palabra dice. Pon un círculo, subrayarlo. El que dice, eso es clave. Y luego, fíjense, adelántense al verso 16. Y alguno de vosotros les dice, otra vez, ir en paz. Te está hablando los que solo hablan, los que están diciendo con palabra, con su boca, pero no muestran evidencia. Entonces, eso es sencillo realmente, pero qué importante es. Alguien puede decir, yo tengo fe, entonces hay que ver tu vida. Eso debería ser el paso número 2. Todo el mundo podría decir, yo tengo fe en Dios. Entonces tenemos que ver tu vida. ¿Cuál es la evidencia? Entonces literalmente la palabra de Dios nos da esta pregunta tan importante. ¿Este tipo de fe puede salvarme? Si tú dices, yo tengo fe en Jesucristo, pero muestro favoritismo, tengo un gran problema. Es lo que aprendimos la semana pasada. No podemos hacer esto. No puedes decir, no, yo soy seguidor de Jesucristo, pero tener acepción de personas. No se puede hacer. Entonces puedo decir, tengo fe en Jesucristo, pero sin fruto, sin buenas obras, sin una vida piadosa. Jesús lo dijo muy claro. Y fíjense, en Mateo 7:21, no todo el que me dice, otra vez esta palabra clave tan importante, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que está hablando Santiago. Jesús siempre lo hace mejor, ¿verdad? Sus palabras, va directa al punto. Pero aquí vemos la palabra otra vez, es profesión, decir, hablar. Jesús está enseñando aquí, si realmente eres salvo, ¿qué va a pasar? Vas a ser hacedor. Eso ya lo estudiamos. Entonces es más que solo decir y proclamar, es hacerlo con tu vida. Entonces la gran pregunta esta noche, ¿tu caminata es igual a tu charla? ¿Es una buena traducción eso? ¿Charla es lo que dices? Si no, sorry, porque es lo mejor. Traté de buscar la traducción mejor. En inglés es fácil. Do you walk the walk? Es tan fácil. Entonces tu caminar es igual con tu palabra. Algunos están pensando, ¿por qué vine aquí esta noche? ¿Por qué vine? Pero aquí estás y aquí estamos y eso es bueno. Igual los que están escuchando en línea, tu caminar está en acuerdo con lo que tú hablas, tu profesión es igual. Porque hablar es barato, es cheap. Y Santiago está diciendo, ese tipo de fe no salva. Ese tipo de fe. Ahora vamos a ver otro punto. Fíjense en verso 15 y 16 y vamos a ver que no sirve. De nada sirve este tipo de fe, decirlo. Sí, yo amo a Dios, yo amo a Cristo. No sirve si es este tipo de fe. No ayuda, no sirve, no hace nada. En verso 15 y 16, Santiago da una ilustración para comprobar su argumento de verso 14. Y fíjense, una ilustración de una fe falsa. Dice en verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, y no se refiere literalmente desnudo, como tú y yo lo podemos ver, pensar. En estos días, el que era desnudo es el que si le faltaba una chamarra o un suéter o realmente su ropa, las condiciones de su ropa está tan mal que
no funciona como ropa debería. Estás desnudo. Y luego, si tú ves un hermano o una hermana que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y luego verso 16, y alguno de vosotros, la iglesia, y aquí está otra vez, les dice, eso es lo clave, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces imagínate, ves una persona, un hermano o hermana, y lo ves afuera, está temblando, y le preguntas, oye, ¿tienes frío? Sí, obviamente. ¿Tienes hambre? Tú estás comiendo tu guajalote. ¿Tienes hambre? Sí. Y digo, oh, wow, pues, ok. Tú tienes un suéter extra. Y le dices, ok, pues, ojalá que pueda ser más calientito y te puedes llenar. Nos vemos, ok. Nos vemos el domingo. Entonces, ¿le ayudaste? No, eso es lo que él está diciendo. Es chistoso. Cuando leí esto, es como, pon la ilustración y lo pinta. Eso es, no, ridículo. Claro que no. Entonces es una buena ilustración, una persona que profesa, pero no lo practica. Es lo mismo de decir, yo creo en Jesús, pero mi vida no indica eso. No tengo evidencia, no hay fruto en mi vida, no hay cambio. Es lo mismo de decir, de nada, ¿de qué aprovecha? Nada. Noten Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez, lo que está argumentando es el argumento de Santiago. ¿De qué aprovecha? Si decimos, pues ojalá que seas calientito, ojalá que tú también te toque una torta como la mía. No hay nada de beneficio. Luego aquí Juan, él dice, entonces, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? Es una cosa profesar Cristo y es totalmente otra cosa que Él tenga posesión de tu vida, de tu corazón. Jesús mora en mi corazón. Él está trabajando, Él está obrando. Esa es una cosa, esa es genuina. Esta otra cosa solo decirlo con palabra. Vamos a ver otra cosa. Una fe vacía, profesar, está muerta. Eso es lo que dice en verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recuérdense, ¿qué tipo de fe? El tipo de fe que solo lo dice. No la fe que Pablo lo enseña, que es fe, solo fe. Es la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces la fe que no está acompañada por buenas obras, está muerta, aquí dice. Y yo creo que aquí hay donde hay la confusión del pasaje. Y hacen la interpretación, no somos salvos por obras. ¿Saben qué? Si tú estás aquí, seas varón o mujer, si tú tienes fe genuina, ¿qué creen? Se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar, sin duda, sin duda. La Biblia lo declara, lo creo, lo hemos experimentado. Si tú tienes fe genuina, tú puedes testificar. Hay cambios en mí, Dios está haciendo cambios en mi vida. Entonces eso es real. Lo podemos ver y podemos ver fruto en la vida. Entonces eso es muy importante. ¿Pueden otros ver?
¿Pueden otros ver tu fe? Es una buena pregunta. Y a veces podemos tomar una posición, pues, Dios sabe, entonces, ¿qué importa lo que otros piensan? No, 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 no. Debe haber evidencia. En los días antiguos habían trenes como este. Este es un tren, es de vapor, ¿se llama? De steam. ¿Sí? Ok, gracias. Esos trenes eran poderosos y el fuente de su poder fue el vapor. Pero ¿sabían algo? Que el mismo vapor que movía el tren con velocidad, también se usaba el vapor para el horn, para chiflar. ¿Cómo hace? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ahí está. Sí, eso lo entendemos. Y les muestro esta ilustración porque puede haber personas que dicen solo es puro tut, tut, pero no hay nada de poder para avanzarlo. Entonces Santiago, él está diciendo una fe genuina, sí, va a estar haciendo tut, tut, sí, gloria a Dios, Cristo me salvó, pero va a haber poder, porque el Dios mora en mi corazón, en tu corazón. Ese es el poder que avanza. Es evidencia. Mira, hay algo que yo puedo observar. Si solo es tut, tut, esta fe de nada te sirve. Puedes alzar tus manos, llorar, emocionalmente movido, pero si no hay ese movimiento de cambio, de fruto, es muerta. Está muerta. Una fe verdadera va a cambiar tu vida, sin duda. Entonces tú y yo debemos tener cuidado y reflexionar. No para poner una culpa, es más bien para examinar, porque los cambios que tal vez debemos hacer, sabemos, no vamos a abusar la gracia. Somos salvos por gracia, por fe. Pero eso no quiere decir que pues puedo vivir como yo quiero. No, al contrario, una fe genuina va a producir un amor tan grande que no, yo quiero hacer todo para agradar a mi Salvador. Y ese es el argumento de Santiago. Una fe sin evidencia no es una fe. No hay poder, no hay acción. Ahora, esto nos lleva a otro punto en versos 18 y 19. La fe genuina no es mera aceptación de un credo. Fe genuina no es simplemente aceptar un credo. Y me refiero de aceptar un credo es tenerlo aquí en tu mente, de conocer de algo. Una fe real es más que tenerlo acá arriba. Decir, oh sí, yo lo sé. Yo sé, Jesús murió, yo sé. Yo sé que Jesús murió por el mundo, los pecados del mundo. Entonces, no solo aceptar un credo significa fe genuina. Entonces, Santiago, comenzando en verso 18, él usa una persona ficticia, como si estaba argumentando él así enfrente. Y fíjese, como dice en verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Hay que parar ahí. Entonces aquí Santiago está argumentando con con las personas los que solo dicen, yo soy uno de los cristianos que soy salvo por fe y por las obras. Puede ser salvo por fe y yo soy salvo por obras. Y fíjense lo que Santiago les dice ahí mismo en verso 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es importante este verso, porque él está diciendo, yo te voy a mostrar mi fe. Te voy a mostrar mi fe, lo vas a ver. Eso
quiere decir, eso es una gran verdad, que la fe genuina se puede ver. Y algunos pueden argumentar con esto. No, solo Dios sabe. Claro, yo entiendo eso, solo Dios ve el corazón. Pero también es muy claro que una fe genuina va a producir cambios. El ladrón ya no está robando. Qué sorpresa es, ¿verdad? Hay cambios. ¿Cómo muestras a alguien tu fe? Muestras tu fe por tus obras. Fíjese, yo te mostraré mi fe por mis obras. Me encanta la historia en Marcos 2. Y aquí vemos en Marcos capítulo 2, hubo un hombre paralítico. Y había 4 varones que estaban llevando a este paralítico y estaban tratando de llevarlo a Jesús. Pero vieron que la casa donde Jesús estaba enseñando estaba demasiado lleno, no podían entrar. ¿Y qué es lo que hicieron? Llevaron a este hombre paralítico al techo, estaban planos los techos, rompieron un hoyo. No creo que el dueño estaba muy contento, ¿verdad? Pero abrieron su techo y lo bajaron. Solo hay una foto y lo agarré. No se crean. Lo bajaron donde estaba Jesús. Y mira, fíjense, la Biblia dice, si quieren notar el verso, es Marcos 2:5. Dice que Jesús vio su fe. Lo vio. Es una declaración muy padre, que él vio su fe. Él vio evidencia de la fe de estos 4 varones, incluyendo el paralítico. ¿Qué fue la evidencia? Su fe fue tan grande que estaban dispuestos de romper el techo de esta casa. Jesús tiene que verlo. Él lo va a sanar. Y por eso tomaron ese esfuerzo para hacer lo que hicieron. Entonces Jesús lo vio. Eso se manifestó su fe en buenas obras. Entonces es muy claro lo que enseña Santiago. Jesús vio que se manifestó su fe en lo que hicieron. Y eso es bueno, en saber esto. Todo es la obra del Señor. Él recibe toda la gloria. Entonces Él ve la obra, pero Él hizo la obra. Entonces Él recibe toda la gloria. Y nadie se puede jactar. Ahora, la pregunta. ¿Pueden otros ver tu fe? ¿O te escondes? Solo eres cristiano aquí. Y luego sales y te disfrazas diferente. O entras escondido aquí. ¿Pueden otros ver tu fe? En verso 19, avanzando aquí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Buen haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí parece que es un poco de sarcástico Santiago en su argumento con esta persona de ficción. Y es como, wow, tú qué bueno eres. Qué grande, qué espiritual eres. Tú crees que Dios es uno. Y luego aquí le lleva a su punto. Eso no es una gran cosa. Porque los demonios también creen. De hecho, los demonios toman un paso más que tú. Ellos tiemblan. Y la palabra temblar se usa como se espanta un gato. Es como se para su pelo. ¿Les gustan los gatos? Entonces lo han visto. Eso es lo que usa. Tiemblan. Como wow. Entonces es casi como sarcástico Santiago. Oh, eres bueno que tú dices, pero los demonios te ganan. Porque ellos también tiemblan. Entonces una fe genuina no es mera aceptación de un credo. Que sí, yo creo que Dios es uno. Ok, eso es bueno. Pero eso no es evidencia de fe genuina. Una fe que no se puede ver, que no da fruto, que no muestra buenas obras, no es fe genuina. De hecho, es fe demoníaca. Porque eres igual como un demonio. Porque los demonios creen. Algunos se molestan en este pasaje. Qué malo eres, pastor.
Mira, estamos estudiando la Biblia y eso es lo que nos enseña para ver ese contraste. Porque el corazón nos engaña y podemos jactarnos de mis credos, mi tradición, mi religión. Pero aquí dice, si no hay evidencia, es fe demoníaca. Y no solo es una fe muerta, es demoníaca. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios, algo interesante, los demonios tienen intelecto. Tienen la mente. Ellos creen, tiemblan, dice. Tienen emoción. Pero ¿qué falta? ¿Qué les hace falta a ellos? La voluntad. La voluntad. Ellos no se han rendido su voluntad. Entonces una fe genuina es los tres. Es tu mente, tu emoción, tu voluntad. Lo rindes todo a Él. Los demonios no tienen eso. Entonces otra vez, ese tipo de fe no salva a una persona. ¿Cuántas personas se parece que van en un camino bien? Dicen las cosas, vienen hasta la iglesia, pero nunca llegan a ese punto cuando se rinden su vida. Qué triste. Si nunca se rinde la voluntad de uno, no es una fe genuina. Y es triste. Porque tú puedes creer en tu mente y orar, pero si no te has rendido tu voluntad a la voluntad de Dios, es una fe muerta. Es una fe demoníaca. Les voy a dar un ejemplo. En Hechos 8, vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 8. Aquí vemos que el evangelista Felipe, él fue a Samaria y predicó a Cristo. Y mira, y fíjense conmigo en Hechos capítulo 8, verso 13. Hechos 8, verso 13 dice, también creyó Simón mismo. Entonces Felipe predicó el evangelio, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, wow, gloria a Dios. Se salvó Simón. Ojalá que venga a Calvary. Pero ¿realmente es salvo Simón? Más tarde, Pedro, pueden leerlo, está ahí, llega Pedro, pone manos sobre los samaritanos que aceptaron a Cristo y dice que recibieron el Espíritu Santo. Y Simón estaba muy impresionado. Algo sucedió. Él se acerca a Pedro, ¿yo puedo comprar ese poder? ¿O cuánto por ese poder? Lo quiero. Pedro le dijo, pues ¿cuánto tienes? No se crean. Dice, hey, ¿qué estás enseñando? De hecho, lo que dijo Pedro, si están conmigo en Hechos capítulo 8, verso 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ay, qué malo fue Pedro. Él creyó, se acaba de bautizar. Y ahora estás muy duro, tranquilo, Pedro. No, Pedro vio algo, sus acciones. Este varón no es salvo. Su fe no es genuina. Pero se bautizó. Su fe no fue genuina. Hubo evidencia que no era genuina. Y Simón él no es el único. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia que dice la Biblia que esas personas creyeron. Pero creer no siempre significa salvación, porque puede ser una fe no genuina. Este es el ejemplo aquí. Santiago nos da ejemplos. Entonces, realmente no fueron salvos.
Una fe verdadera es más que decirlo o pensarlo, o creerlo en tu mente. Es mucho más. Se va a manifestar. Involucra tu voluntad. Involucra tu corazón rendido a Dios. ¿Cuántas veces has conocido a una persona o has hablado con una persona y dicen, yo creo en Dios? Y piensas, oh, pues qué bueno. Tal vez es cristiano. Qué padre. No se te olvide. También los demonios creen. Entonces, oh, yo creo en Dios. Ok, pero ¿has confiado en Jesucristo que te salve? Eso ya llega a algo más, otro tema. No solo porque alguien dice yo creo en Dios significa que es salvo o que ha puesto su fe en Jesucristo. Dice en Romanos 10, verso 9, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 2 veces menciona corazón, porque salvación depende de una fe genuina que está en el corazón. Dios, ahí sale, ¿verdad? Es que estás rendido, eso es lo que significa, en tu corazón. No solo lo crees acá arriba, oh sí, yo creo en Dios, pero en tu corazón lo has rendido. Solo esa fe te salva. Confiando es creer, es confiar con todo tu corazón, con todo tu alma, es rendir tu alma a Jesucristo. Poner todo tu peso en el Señor. Antes que terminamos, les quiero preguntar, ¿han puesto toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Han puesto tu fe sobre el Señor Jesucristo? Dice la Biblia en 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, entendiendo Santiago, podemos entender esto mejor. Examina a vosotros mismos si estáis en la fe, si es una fe genuina, si hay evidencia, si otros pueden ver buenas obras en mi vida, o solo lo digo, o solo lo que digo, lo pienso acá arriba, pero realmente no he entregado mi corazón al Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vuestros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Lo has recibido como tu Señor? Si no, en acuerdo con lo que acabamos de estudiar, si no has hecho eso, puedes tener una fe muerta. Y esa fe de nada te sirve. No sirve, no salva. O puede ser una fe demoníaca, que cree las cosas correctas. Esa es que está muy engañosa. Una fe demoníaca cree las cosas que se profesa. Creo en Dios. Creo en Cristo. Creo que murió por el pecado de todo el mundo. Pero no has confiado. No te has rendido a Él. Eso es lo que el Señor nos hace a cada uno aquí meditar, reflexionar. Porque créanme, yo creo que tal vez ustedes han escuchado testimonios de personas. Pastor, yo he estado asistiendo por años. Yo pensaba que estaba bien con Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Llegó el día cuando se rindió su vida. Porque entendió, mi fe no era genuina. No ha entregado mi vida al Señor. Solo es un acto religioso. Y es una trampa muy difícil. Si tú estás en esa trampa, de salirte. Porque requiere humillarte. Fui un hombre religioso. Eso requiere humildad. Perdóname, Señor. Quiero una fe genuina. Me rindo mi vida. Quiero dar fruto en mi vida. Quiero que otros vean qué bueno tú eres. Quiero decirle a todo el mundo que tú me salvaste y me perdonaste. Tenemos que tener mucho cuidado.
salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Amén. Pero esa fe que te salva no se va a quedar sola. ¿De qué me refiero? Va a haber evidencia, va a haber buenas obras. Esa es una fe genuina. Vamos a orar.